Eh, túneles PPPoE viene a ser dentro de lo que es el menú PPP y túneles site to site, ya soltamos, ahí vamos a, va a ser diferente porque vamos a crear interfaces y vamos a ver qué diferencias tienen uno y otro, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir para que empecemos a ver el tema de la clase. Me escuchan bien, ¿verdad? O sea, digo porque nadie contestó. ¿Todos Sí, me escuchan bien? bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí, todo bien. A ver, me parece que soy yo el que tengo. A ver, un segundo, ¿eh? Me parece que están saliendo. ¿Ahí puede hablar alguien? ¿Me escuchás ahí? Hola, hola, ¿me escucha ahí? Soy yo Hola, el que no está hola. escuchando. Perdón. Sí, sí, soy yo. Listo, disculpen. Se, Era yo que se estaba. escucha bien. Han salido por los auriculares de sonido. Disculpen, no me he dado cuenta. Bueno, les decía, hoy vamos a ver PPPoE y la parte de túneles site to site para cerrar la parte de túneles. Vamos a empezar por la parte de PPPoE, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto la clase pasada lo que era túneles de capa 3, que era PPTP, L2TP, OpenVPN y SSTP, ¿sí? Eh, que nosotros habíamos visto que teníamos dos modalidades para conectar entre dos extremos o clientes finales por medio de PPP a un router, ¿sí? En este caso, PPPoE tiene la particularidad que requiere visibilidad de capa 2 y está pensado para ISP y WISP. La W es de wireless, ¿sí? ISP son las siglas de Internet Service Provider, la W es de Wireless Internet Service Provider, ¿sí? Hoy en día una cosa que eh, eh, está, el servicio wireless está destinado a lugares marginales, donde ya no se puede, no se llega con fibra u otra tecnología, pero la mayoría de hoy en día, si hablamos de las partes, por ejemplo, si hablamos de las cooperativas del interior de lo que podría ser Córdoba y demás, la mayoría, si bien siguen teniendo clientes wireless, se va migrando todo a lo que es fibra óptica principalmente, ¿sí? Pero se sigue usando PPPoE para lo que es la conexión entre el cliente y el servidor, el ISP. ¿Y por qué se usa por qué se usa PPPoE? Básicamente porque nosotros por medio de PPPoE podemos entregar un IP a través de un usuario y contraseña, ¿sí? La fortaleza que tenemos con PPPoE es que a través de un usuario y contraseña nosotros podemos entregarle un IP a un cliente. Entonces, por eso generalmente se usa PPPoE, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. Al igual que lo que vimos en las tecnologías anteriores de túneles PPP, también requiere una configuración de un servidor y, en este caso, uno o más clientes, ¿sí? PPPoE son las siglas de protocolo punto a punto sobre Ethernet, ¿sí? Point to point over Ethernet. Se utiliza a menudo para controlar la conexión de clientes DSL o redes inalámbricas brilladas. En realidad, así es como nació, o por la utilización más común que tenía, los clientes ADSL y demás. Hoy en día eso está lo que es ADSL está bastante en desuso. La mayoría, como les decía, son servicios de FTTH por fibra o por lo que es cable coaxial con HFC y demás, ¿sí? Y puede ser también por, como decía, clientes inalámbricos en lugares donde no se llega en forma cableada, ¿sí? Ruteros soporta clientes PPPoE y servidor PPPoE, y en escenarios ISP y WISP es la forma ideal de integrar IP públicas a usuarios. Ahí vamos a ver cómo lo haríamos eso, ¿sí? Bueno, esta es la parte de negociación de PPPoE, no vamos a entrar tanto en esto, sino vamos a entrar en esto que nosotros los servers, acá lo vamos a configurar en la pestaña donde dice PPPoE Server, tenemos una pestaña exclusiva para lo que es PPPoE, y nosotros podemos configurar uno o más servicios en base a los distintos perfiles de usuarios que nosotros tengamos y demás, ¿sí? Eh, em, Tengan en cuenta que no es que, a diferencia de lo que era PPP, que nosotros teníamos, si hemos de un solo servicio PPP corriendo, ya sea L2TP o SSTP, o podía estar corriendo esos dos servicios simultáneamente, pero es un solo servicio L2TP, ¿sí? En este caso, nosotros podemos tener más de un servicio PPPoE corriendo cuando el router hace las veces de servidor.
Y a diferencia de lo que era los túneles de capa 3, PPPoE trabaja sobre una interfaz real, ¿sí? Que puede ser una interfaz física o una interfaz lógica, pero sí tiene que ser una interfaz virtual, perdón, real. Y por eso mismo es que, o sea, y por eso nosotros decimos que requiere visibilidad de capa 2, ¿sí? Los PPOE servers tienen una solapa separada, ya se pueden crear múltiples servidores. El cliente PPPoE, al igual que los clientes PPP que vimos anteriormente, se crean en la pestaña de interfaces, ¿sí? Elegimos la opción de PPPoE Client, ¿sí? Y básicamente elegimos una interfaz física o lógica, ya van a ver que también puede ser una interfaz lógica, y de ahí en más, lo que se considera el servicio, las credenciales de perfil de red, que son lo mismo que ya vimos la vez pasada, el secret y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo configuramos. Sí es muy importante entender que tenemos que sí o sí elegir la interfaz sobre la cual va a estar funcionando el servicio PPPoE. Y vamos a poner el secret del usuario y el password, ¿sí? Y las distintas opciones que ya vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver. Fíjense, yo para eso preparé un laboratorio. Fíjense que nosotros tenemos un router, ¿sí? Y tenemos dos CPE. CPE es como se les denomina a los clientes, ¿sí? Y están conectados, o la idea nuestra es conectar estos clientes, que son routers MikroTik, con el router por medio de PPPoE, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo haríamos la configuración. Primero vamos a entrar al router, que es este. Y acá, fíjense, yo tengo configurado solamente una LAN, una WAN. No me acuerdo si tengo un bridge. Sí, fíjense, tengo un bridge que se llama LAN y tengo ahora los puertos 2 al 5. Y tengo la salida de internet. El router, vamos a poner que responda las peticiones de DNS. Tiene configurado el masquerade, fíjense. Y tiene configurado, no sé si tendrá no tiene ningún DHCP server configurado, ¿sí? Básicamente, si yo con este router quiero salir a internet, fíjense, puedo salir a internet, ¿sí? Lo que vamos a hacer es configurar un servidor PPPoE y vamos a configurar los clientes, ¿sí? Bueno, para configurar un servidor PPPoE tenemos los diferentes pasos. Lo primero que vamos a hacer es crear un pool de direcciones. Luego, lo que vamos a hacer es crear un profile para los clientes PPP, para los secrets PPPoE, crear un secret y luego configurar el servidor o servidores PPPoE, ¿sí? Entonces, primero vamos a crear un pool de direcciones. Lo voy a dejar esto acá, que lo tengamos de ayuda a memoria. Y lo voy a achicar. Vamos a crear un pool de direcciones. Entonces vamos a IP, pool, y vamos a crear un pool que se va a llamar, por ejemplo, pool PPPoE, ¿sí? En este caso, fíjense, IP addresses, fíjense la dirección que yo tengo, la LAN y la WAN, ¿sí? ¿Ustedes en qué red crearían el pool de direcciones? Les pregunto. ¿En qué red crearían ustedes el pool de direcciones? En la LAN es la En la IP que va a LAN. tomar cuando se conecte ¿Por qué en la con LAN? el túnel. Es una IP que va a tomar, al conectarse va a ser como parte de la LAN, lo que se conecta a través del túnel. Bueno, o sea, vos decís que podría crear un pool en la red 192.168.10.0/24, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no está mal eso, ¿sí? No es que esté mal, nada más que no se sugiere, ¿sí? Dijimos que PPPoE, les dije yo, fíjense, acá está, requiere visibilidad de capa 2, ¿sí? Entonces, si mi red de administración es esta, no se sugiere que como yo voy a tener conexión a nivel de capa 2 con los clientes PPPoE, trabajen en la misma red que mi red de administración, ¿sí? Por cuestiones de seguridad.
¿sí? Entonces lo ideal sería que yo cree otra red para los clientes PPPoE que sea diferente de la red de administración. ¿Se entiende? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner 172.16.1.1 a 172.16.1.254, por ejemplo. ¿Sí? El requisito sería que esta red, este rango de IPs, no pertenezcan a la red de administración para evitar, o sea, por una cuestión de seguridad. ¿Se entiende el planteo que estoy haciendo? Y cuando quiera usar un servicio que esté en la LAN, Estamos hablando de que vos, esto es para un ISP, ¿sí? Vos le estás dando internet a tus clientes, pero no son de tu LAN los clientes. ok, ok, Son ok. cosas diferentes. Vos sos un ISP, este router es un ISP que está sirviendo internet a clientes, pero que no son de tu red, ¿sí? Como va a tener Sí, sí. visualización de capa 2, lo ideal es que vos no los pongas en la misma red, en el mismo rango que tu red de administración, ¿sí? Que tu red LAN, por ejemplo. Bueno, entonces, nosotros ya creamos el pool de direcciones, ahora vamos a crear un profile, ¿sí? Vamos a la pestaña PPP, vamos a Profiles, y vamos a crear un profile, por ejemplo, que se va a llamar PPPoE, ¿sí? Bueno, la local address, ¿se acuerdan qué era la local address? ¿Alguien que se acuerde? La local address era la dirección IP que va a tomar la interfaz PPP, que en este caso la PPPoE, en el router, ¿sí? Puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera. Puede ser dentro del mismo rango de direcciones que yo estoy entregando o puede ser cualquier otra. Yo voy, por ejemplo, para que vean que puede ser cualquiera, voy a poner la 201, ¿sí? No está en el mismo rango del pool de direcciones. Y la remote address, acá sí voy a elegir el pool de direcciones que yo configuré, ¿sí? Por ahora no vamos a configurar más nada, solamente lo que es la local address y remote address, ¿sí? Ahora vamos a ir, fíjense que ya creamos el profile, vamos a configurar los secrets. Vamos a crear dos secrets, uno para el CPE1 y otro para el CPE2, ¿sí? Entonces vamos a poner usuario 1, contraseña 123456, servicio PPPoE y perfil profile PPPoE, ¿sí? Y por último, vamos a crear un usuario 2, también la contraseña 123456, perfil PPPoE y el profile PPPoE. Listo. Ya creamos los dos secrets. Por último vamos a crear el servidor PPPoE. Entonces vamos a la pestaña PPPoE Server y acá configuramos. Acá le vamos a poner service PPPoE, por ejemplo, cualquier nombre le pueden poner. Bueno, acá sí, fíjense, es muy importante que acá sí configura la interfaz real sobre la que va a trabajar el servicio PPPoE. Yo les pregunto, dijimos que dije PPPoE tiene visibilidad de capa 2. Entonces, en el router, ¿qué interfaz debo elegir? Ether 2. Eder 2, perfecto, ¿sí? Hagan de cuenta que yo soy un ISP, ¿sí? Y, por ejemplo, está mi Eder 2 y este switch que yo puse acá también podría ser una torre, por ejemplo, ¿sí? Una torre y estos clientes podrían ser inalámbricos, ¿sí? Lo importante es que acá esto haya visualización de capa 2, ¿sí? Entonces, como decían, Eder 2 es la interfaz en la cual yo voy a configurar el servidor PPPoE. Entonces acá, interface, Eder 2, ¿sí? Una cosa que quiero aclarar acá, el tema del MTU. El MTU tiene que ver el Maximum Transfer Unit. Yo ya lo comenté algunas veces. Nosotros debemos evitar la fragmentación. Como nosotros tenemos ciertos bytes de cabecera de lo que es PPPoE, nosotros sí o sí acá debemos poner un máximo de 1480, ¿sí? Nosotros tenemos un máximo sin fragmentar de 1512. Ahora, como nosotros tenemos bytes adicionales por lo que viene en la cabecera del paquete, por la comunicación PPPoE, para evitar la fragmentación debemos poner 1480, ¿sí? Porque si se fragmenta, o sea, nosotros queremos evitar eso para evitar las retransmisiones y demás. Entonces,
se sugiere siempre, acá en lo que es PPPoE, trabajar con un máximo MTU de 1480. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y después, la parte, bueno, default profile, le decimos profile PPPoE, y acá podemos tildar, ¿no? Eso ya como nosotros querramos, el one session per host, yo lo voy a tildar, ¿sí? Y recuerden, en lo que parte de autenticación, si bien no es la más segura, es la más segura de las opciones, trabajar con MS Chat 2, ¿sí? Entonces, fíjense, con eso nosotros ya tenemos configurado nuestro servidor PPPoE. Perdón, acá me confundí. Yo puse ER2, pero tiene que ser el bridge, ¿sí? Porque acuérdense que el ER2 está configurado en un bridge, ¿sí? Ah, una cosa que les tendría que me olvidé aclararles, es muy común cuando ustedes vayan a ver un servidor, un router que está configurado como servidor PPPoE, que haya VLANs también creadas sobre la interfaz y que el servidor PPPoE trabaje sobre las VLANs, ¿sí? La clase que viene vamos a ver VLANs, ¿sí? Bueno, como les decía, la interfaz va a ser la LAN porque la interfaz de R2 está sobre un bridge. Entonces, por eso la interfaz que vamos a elegir es el bridge que se llama LAN. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, nosotros ya tenemos configurado en base a lo que vimos el servidor. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el cliente, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá al CP1. Yo voy a entrar por Romón al CP1. Fíjense que no tengo nada configurado, ¿sí? Solamente tengo un DHCP client en la interfaz header 1, ¿sí? Si yo voy acá, pongo export, fíjense, la configuración que tengo es solamente, tengo que responder a las peticiones de DNS y tengo los DNS de Google configurados. Pero si ustedes se fijan, no tengo prácticamente nada configurado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurarlo como un cliente PPPoE. Entonces vamos a ir al menú PPP, pero como es como cliente, lo vamos a configurar como cliente, vamos a caer en la parte de interfaces, elegir PPPoE Client, ¿sí? Acá vamos a elegir el nombre, acuérdense que este es el nombre de la interfaz, ¿sí? Yo acá voy a poner el otro router para que veamos. ¿Cómo se va a llamar la interfaz PPPoE cuando levante, ¿sí? Entonces le vamos a dejar esta PPP out 1 por defecto. Y así es muy importante acá elegir la interfaz real sobre la que va a trabajar el servicio PPPoE. Ahora les pregunto, en CPE1, ¿esa interfaz cuál es? El Eder 2. Yo estoy parado acá, Ether 1. Eder 1, perfecto. Fíjense, acá dice Eder 1, que tiene, de nuevo insisto, tiene visibilidad de capa 2, ¿sí? Con la Eder 2 que pertenece al bridge. Entonces yo lo que debo, en la interfaz Eder 1 es que debo configurar el cliente PPPoE, ¿sí? Entonces, fíjense, está Eder 1, acá vamos a poner service name, podemos poner cualquiera o dejarlo ahí en blanco, y vamos a poner el usuario, sí, acá vamos a poner usuario 1, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, y configurando eso, si ustedes se fijan, ya debería levantar el servicio, ¿sí? Vamos a ver efectivamente si es así. Vamos a ir a la parte de Active Connections, le voy a dar a aplicar, y fíjense que ya levantó el cliente PPPoE. Fíjense que levantó usuario 1 con el servicio PPPoE. Esta es la MAC, ¿sí? Acá sí vemos la MAC. ¿Por qué? Porque estamos hablando de capa 2. Esta es la IP que se entregó al cliente PPPoE y el tiempo, adapt time. ¿Hace cuánto tiempo levantó? Si vamos a la parte de addresses, fíjense que yo tengo una interfaz que es PPPoE usuario 1, ¿sí? Y fíjense que esta es la IP de la interfaz PPPoE, que es la que yo configuré como local, ¿sí? Es la que yo configuré como local. Y como yo tenía acá configurado un DHCP client en la interfaz Eder 1, fíjense, perdón, esto me lo dio la interfaz PPPoE, perdón.
yo fíjense, tengo esta IP, pero la interfaz PPPoE out 1, que me lo dio precisamente el servidor cuando se levantó la interfaz PPPoE, ¿sí? Ahora les pregunto, fíjense, yo voy a hacer un ping al router, que dijimos, ¿cuál es la IP de PPPoE en el router que es el servidor PPPoE? ¿Cuál es? ¿A qué IP debería yo hacer un ping para ver si tengo conectividad? 201. La 201. Fíjense que me responde, ¿sí? Si yo voy acá a ver mi tabla de ruteo, fíjense que me dice la 201 es reachable por la interfaz PPPoE out 1, ¿sí? Ahora les pregunto, fíjense, vamos a ver mi tabla de ruteo también acá en el router. Fíjense que yo tengo una entrada, ¿sí? Yo tengo una entrada para llegar al cliente usuario, al cliente PPoE que es usuario 1. Una particularidad de PPPoE es que ustedes van a tener una entrada en la tabla de ruteo por cliente que se conecte por PPPoE. Entonces, les digo para que tengan en cuenta esto. Si ustedes, por ejemplo, tienen 1000 clientes, por PPPoE van a tener 1000 entradas en la tabla de ruteo por los 1000 clientes PPPoE. Ya van a ver cuando veamos la clase de OSPF más adelante, la parte de multiáreas, vamos a ver cómo sumarizar las redes para hacer más chicas la tabla de ruteo, ¿sí? Porque si tenemos muchos clientes PPOS puede ser muy engorroso. Entonces, si nosotros sumarizamos redes, hacemos las tablas más chicas, entonces son más fáciles de leer. Bueno, ahora les pregunto, yo estoy acá en CP1 y ya quiero hacer un ping a Facebook. ¿Me va a responder o no? ¡Qué silencio! ¿Qué creen? ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Alguien que diga algo? Hay que ver cómo está el router, que no me Vamos a ver acuerdo. la tabla de ruteo. Muy buena respuesta. Hay que ver. Entiendo que quisiste decir eso. Cuando me dijiste hay que ver cómo está el router, es ver la tabla de Exacto, ruteo. sí. Pregunto, ¿con esa tabla de ruteo me va a responder Facebook? No. No, ¿por qué? No, falta el default gateway. Porque no tengo Default default. gateway. Entonces, fíjense, acá yo tildo en add default route, ¿sí? Fíjense la tabla de ruteo. Ahora les pregunto, ¿me va a responder? Ahora sí. Ahora sí. Y efectivamente sí me responde, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Sí? Fíjense que yo, en ese caso, tengo que agregar una default route, ¿sí? Ahora, yo les dije hace un rato, fíjense cuando leí, que dice en escenarios ISP es la forma ideal de entregar IPs públicas a los usuarios, ¿sí? Bueno, si ustedes van en una cooperativa, por ejemplo, eh, y van a ver que a diferencia, incluso lo hace hoy en día también en ciudades como en Córdoba, por ejemplo, que servicios de, de empresas grandes lo hacen, pero menos. O sea, pero en una cooperativa van a ver, por ejemplo, que van a tener los clientes que se conectan por PPPoE y van a recibir una IP privada, ¿sí? Van a recibir como su dirección WAN una IP privada. El ruteo o la salida de Internet es un NAT que hace el router del ISP de la cooperativa, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. O sea, Sí, sí. bien, bueno, entonces no vamos a explicar tanto eso, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Pongámosle, vamos a pararnos, por ejemplo, en Colonia Carolla, ¿sí? Colonia Carolla, la cooperativa de Colonia Carolla me entrega una IP privada a los clientes, pero dice Arcor que está en Colonia Carolla, me dice, no, yo necesito una IP pública, ¿sí? Entonces, necesito que vos, que me estás dando un servicio, que yo me conecto por PPPoE, que me des una IP pública. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos eso? Fíjense, yo voy a ir acá al servidor,
y voy a ir a la parte de PPP y voy a crear un secret que va a ser el usuario 2, ya lo tengo creado. Pero fíjense, acá en la parte de remote address, en vez de que entregue un pool que entre un IP del pool de direcciones, yo les dije la clase pasada que si yo tengo configurado acá en remote address en la parte de secret, tiene más preponderancia, tiene más prioridad esta IP que la IP configurada en el perfil, ¿sí? Entonces yo acá podría poner, por ejemplo, la IP pública que yo quiero entregar. Para el caso, yo no le voy a poner ninguna IP pública, o sea, pero sí, usted tranquilamente podría ser una IP pública esta, ¿sí? Pero le voy a poner, por ejemplo, 172, 16, 22, por ejemplo, ¿sí? Acá no me interesa tanto. Yo lo que quiero que entiendan acá, es que acá es donde yo configuré la IP pública o la IP fija que yo le tendría que dar a mi cliente, ¿sí? Entonces yo voy a ir al CPE2. Perdón, tengo que conectarme por Ramón. Voy a ir al CPE2, ¿sí? Fíjense que acá tengo configurado solo una LAN, ¿sí? Tengo dos interfaces, la WAN y la LAN. Tengo configurado una LAN, ¿sí? Y no tengo nada más configurado, ¿sí? Voy a ir a PPP, PPPoE Client. Voy a dejar el mismo nombre. También acá sí va a trabajar sobre la interfaz Eder 1, al igual que el caso anterior. Le voy a poner usuario 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a poner un add default route, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, lo que quiero es que veamos el router al mismo tiempo. Entonces fíjense, vamos a ir a Active Connections. Si yo le pongo Apply, fíjense que acá yo tengo, se levantó, si yo voy a IP addresses, tengo la interfaz PPPoE out 1 que tiene la IP, fíjense que IP tiene la 172.16.2.2, ¿sí? Que es la que yo configuré en la parte de secrets, ¿sí? Fíjense. Entonces yo ahí le puedo dar una IP fija o una IP pública a un cliente, ¿sí? Y a los otros, por ejemplo, seguir dándoles IP privada y no usar las IP públicas porque es un recurso que yo tengo limitado, ¿sí? Yo tengo que pagar por esas IP públicas y no todos las necesitan, entonces solamente se las doy al que los necesite, ¿sí? Fíjense, si yo voy a ver mi tabla de ruteo, fíjense, yo tengo una default web porque le configuré a default route y yo acá puedo hacer un ping. Fíjense, al 201 y puedo salir de internet, ¿sí? Bueno, fíjense ahora, si yo acá veo la tabla de ruteo, fíjense que ahora yo tengo otra entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Otra entrada en la tabla de ruteo, eh, que, eh, por el usuario 2, ¿sí? Y fíjense acá en IP addresses, tengo otra entrada también. La IP es la misma porque dijimos que la IP, el de la interfaz PPP, en el usuario, no importa cuál sea, yo le configuré esta para que vean que podría ser cualquiera, pero fíjense que tengo otra entrada en la parte de address list de la interfaz PPP con el usuario 2. ¿Se entiende? Ajá. Bueno, vamos a ir un pasito más y les pregunto. Fíjense, yo estoy parado ahora en mi router 2, en mi CPE2, en mi cliente 2, y yo quiero navegar con mi... yo acá es una empresa, dijimos, y yo quiero, bueno, que los hosts conectados a la red LAN de la empresa puedan navegar. Si yo pongo ifconfig, fíjense que tengo la IP 192.168.25.254 y yo puedo hacer un ping al CPE2, que es la 25.1. Y fíjense que me responde, ¿sí? Ahora les pregunto, si yo hago un ping a internet, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Ustedes creen que sí o no? Fíjense que yo les dije que en el router 2, en el CPE2, tengo salida de internet, ¿no? Para que vean, tengo. Ahora les pregunto.
desde la PC que está conectada al CP2, ¿sí? A mi router de cliente 2. ¿Voy a tener salida de internet o no? ¿Qué creen No. ustedes? Te falta otra ruta de default. ¿Otra ruta qué? Perdón. La default del Pero 2, La default del qué, no te entendí, disculpa. del CP2. Acá estoy en el CP2. Fíjense que tengo una default route, tengo Ah, la ruta directamente conectada a la LAN y la ruta directamente conectada a la interfaz PPPO1. Y fíjense que yo tengo salida de internet desde el PC, desde el router 2. Ahora les pregunto, la PC, esta, conectada al router 2, que tengo salida de internet desde acá, ¿va a tener salida de internet o no? y sí, porque el CP2 lo tiene. Fíjate que estoy pingueando y no tengo. ¿Por qué no tengo? ¿Qué me faltó configurar? El DNS. El DNS, IP DNS, lo tengo. Ajá. Mira, para que veas que no uso el DNS, voy a pinguear a los servidores de Google. No me responden. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Mm. El NAT. El NAT, perfecto, el masquerade. Entonces voy a Firewall, Sí, voy acá, Source NAT, acción masquerade. Ahora, sí, son. ¿cuál es la interfaz de salida? eh, El túnel. a ver. Fíjense, si yo voy acá a IP addresses, mi interfaz de salida es la interfaz PPPoE. No es la Esa es. interfaz WAN, ¿sí? No es la interfaz header 1 en este caso. No, Entonces yo acá cuando haga el masquerade, tengo que elegir esta interfaz, la es- PPPoE 1, ¿sí? esa. Entonces, ahora fíjense si tengo salida interna. Y Bien. fíjense que también me resuelve lo mismo. ¿Se entiende? Todo esto era para que ustedes entiendan que cuando yo voy a configurar el masquerade, que además que debo configurarlo, tengo que hacerlo sobre la interfaz PPPoE. ¿Se entiende? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, ¿Y qué IP tomó ese cliente? acá la tomó yo tenía un DHCP server configurado en la interfaz LAN y tomó la 25254, ¿sí? Porque o sea, este router, este CP, está actuando como las veces de router. Tiene Ah, sí, sí, visibilidad de ese capa 2 por la parte PPoE2, pero para la parte de sí, LAN es otra red, ¿sí? En este caso es la 192.168.25.0/24, ¿sí? bien, Fíjense. ahí es la Eder 1 Fíjate, no, de es ese. la Eder 2, es la LAN. La Eder 1 es la interfaz real sobre la cual yo estoy Sí, está conectando a bien. la interfaz PPPoE. Bueno, ¿se entiende? Sí, me falta saber cuándo es o a quién es que se le asigna la IP esa pública que tomaba cuando con usuario y contraseña. Y acá, esta la asignó al PPPoE2, fíjate que es la 172.1622. Ah, esa es esa. Ahí Es está, esta. listo. Fíjate, yo voy acá a la parte de PPP, el secret 2 está entregando la 172.1622. Y como el usuario 2 se conectó con ese secret, le asignó ese IP. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es PPPoE, pero ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca, ¿sí? Al tema. Fíjense, yo voy acá a la parte de profile y yo podría ir, fíjense, yo les dije la clase pasada que acá nosotros podríamos, esto para la parte de lo que es BGP y demás, la parte de encriptación, y fíjense que yo acá podría dar un tiempo de sesión, un idle timeout, es que una vez que se cumplió el tiempo, cuánto tiempo va a pasar hasta que se resete el tiempo de sesión y pueda conectarse de nuevo. Y fíjense que dice rate limit, aparte de la parte de queue, acá eso es para lo que es calidad de servicio, pero fíjense rate limit, dice, yo acá podría hacer una parte de control de ancho de banda para los usuarios. Entonces, por ejemplo, yo digo, todos estos usuarios, fíjense, yo acá podría decir, este perfil PPPoE va a ser el perfil, por ejemplo, de 10 megas, ¿sí?
Entonces, yo voy acá, voy a poner, por ejemplo, 10 megas de subida y 10 megas de bajada para todos los clientes, ¿sí? Entonces, todos los clientes que se conecten acá van a tener una limitación de 10 megas de ancho de banda, ¿sí? Eh, no está mal esta configuración, ¿sí? No está mal, no está mal. Lo que hace es crear una simple queue con los parámetros que yo configure en rate limit, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos con esta configuración? Y de hecho, si ustedes ven la configuración de un ISP, muchos hacen rate limit acá. Directamente ponen la limitación acá, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan cuando yo les conté el tema de reuso de ancho de banda? ¿Sí? Que yo les dije, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros somos un ISP, perdón, somos un ISP, y nosotros, por ejemplo, compramos 1000 megas para vender, ¿sí? 1000 megas de subida y 1000 megas de bajada, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil para ver el concepto de reuso, vendemos un plan de internet de 10 megas, ¿sí? 10 megas. Generalmente, siempre cuando nos venden es la bajada. La subida es asimétrica, pero acá no importa, vamos a decir 10 megas, ¿sí? Entonces yo les pregunto, si yo tengo 1000 megas para vender y vendo planes de 10 megas, ¿sí? ¿Cuántos clientes puedo tener? 100 clientes. 100 clientes. ¿Entienden todos por qué 100 clientes? 1000 dividido los 10, yo Asegurado. tengo Sí, 100 sí, sí, clientes, sí. ¿sí? Un mega Ahora, asegurado. ahora, ¿qué pasa? Yo puedo asumir, ¿sí?, que los 100 clientes no van a traficar simultáneamente al, a full, o sea, el tope ancho de banda, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es hacer un reuso de ancho de banda. Entonces yo acá, esto ya se lo expliqué, pero bueno, estamos haciendo un repaso, puedo tener, por ejemplo, un reuso de 4 o un reuso de 5. Si el reuso fuese de 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos 1000 megas, ¿sí? Yo voy a decirle, te vendo un plan de 10 megas plan, pero con un SIR de 2 megas y un MIR, que es el que yo te estoy vendiendo, de 10 megas. ¿Se acuerdan que era el SIR y el MIR? Sí. Es Era el asegurado. el limit at, el ancho de banda garantizado, y el max limit, ¿sí? Ujú. Y el max limit. Entonces, ya de pronto, si yo digo, yo te aseguro un ancho de banda garantizado de 2 megas, pero un ancho de banda máximo de 10 megas. Estos 1000 megas, entonces, ¿cuántos clientes puedo tener? ¿Sí? Ya con un SIR de 2. 500. 500 clientes, ¿sí? 500 clientes. Ah, ya había puesto clientes. Bueno, 500. Voy a escribir un poquito más prolijo. ¿Sí? Esto es si estamos hablando de 2, es un reuso de ¿cuánto? Un reuso de 5, ¿sí? Bueno, acá había Ujú. puesto 4, es un reuso de 5. ¿Sí? Si yo le diese 2,5, ahí sí sería un reuso de 4. ¿Por qué es un reuso de 5? Porque quiere decir que yo eh, estoy usando 5 veces el ancho de banda disponible para un cliente, ¿sí? Lo estoy multiplicando en 5, porque yo estoy asumiendo que mis clientes no van a estar traficando al máximo todo el tiempo. Ahora, ¿sí? Pongámosle que yo tengo 1000 megas, tengo 500 clientes con plan de SIR 2 megas y MIR 10 megas, ¿sí? ¿Qué pasa si viene y me piden 50 clientes más que le dé servicio? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mis opciones? Bajar el SIR.
bajo el CIR o aumentar, mejor dicho, el ancho de banda contratado. ¿Sí? Lo bajar el CIR yo tengo un límite, porque puedo decir, bueno, ya no te ofrezco 2, te ofrezco 1,5, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que si yo le vendo 10, pero siempre le estoy dando esto, porque yo sigo aumentando clientes, y bueno, en realidad tendría que rever porque puedo tener una queja. Si bien le estoy dando el CIR, no solo que no le doy el máximo, sino que además le empiezo a bajar el CIR, entonces puedo llegar a tener problemas. Entonces, hay que ver bien el tema ese de el diseño de la red para que tener un CIR que generalmente está en los ISP entre 4 y 5 y pueda tener más clientes. Ahora, si yo tengo más clientes, lo ideal sería que yo contrate más ancho de banda porque tengo más clientes, ¿sí? O sea, tener la posibilidad esa de aumentar el ancho de banda. A veces se puede, a veces no, a veces depende de uno, a veces no depende no, a veces simplemente no se puede, o aumentar más el ancho de banda es muy caro y demás. No obstante, ya empiezan a jugar otros conceptos en los ISP, como el concepto de CDNs y demás. Cuando veamos BGP, vamos a ver ese tema, que nos conviene comprar, por ejemplo, y para acceder a ciertos dominios nos conviene comprar un ancho de banda por un lado y para acceder a otros por otro lado, etcétera. Bueno, ya se empieza a complejizar un poquito la cosa, ¿sí? Pero haciéndola así simple, el tema es, nosotros somos un ICP, tenemos tanto ancho de banda contratado, y hacemos un reuso entre 4 y 5 para ofrecer a nuestros clientes y poder optimizar nuestra infraestructura de red, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Ahora, Sí, sí. si yo pongo el rate limit acá, ¿sí? Yo estoy creando simple queues acá, pero no puedo hacer lo que es ancho de banda garantizado. Acá yo digo, bueno, yo acá voy a poner el ancho de banda máximo y el ancho de subida y de bajada, pero no estoy haciendo ancho de banda garantizado. Entonces, si quisiésemos hacer ancho de banda garantizado, tenemos que hacer otro tipo de configuración, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, yo voy a borrar la configuración que tengo en el CP2 y CP1. A ver, vamos a ir a CP2. CPP, voy a borrar esto, ¿sí? Address list quedó ahí. Bueno, perfecto. Y esta ya no está más, así que también la voy a borrar. No está más esta interfaz. Bueno, vamos a pararnos en el router, ¿sí? El concepto que vamos a hacer es el siguiente. Lo que vamos a hacer es dar un servicio PPPoE, ¿sí? Pero haciendo un reuso de ancho de banda y haciendo el control de ancho de banda en el router. Para eso vamos a hacer esta configuración y vamos a tener dos servicios. Un servicio de 10 megas, ¿sí? Y un servicio de 20 megas. Y el ancho de banda, el ancho de banda contratado va a ser 1000 megas, ¿sí? Bueno, ese es más o menos el planteo que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a ir acá a este router, la parte de PPP. Vamos a borrar todo lo que tenemos acá configurado. Esto y los profiles también. Voy a dejar el mismo pool de direcciones, ¿sí? Porque el pool de direcciones tenemos que vamos a dejar el mismo, ¿sí? Y vamos a crear ahora un profile, ¿sí? Fíjense. Vamos a crear un profile, pero este profile le vamos a llamar profile 10 megas, ¿sí? Para los clientes de 10 megas, que va a ser diferente al profile de 20. Vamos a poner la IP local, vamos a usar la 201, que es la que veníamos usando, y acá vamos a poner el pool de direcciones, ¿sí? Y fíjense, y acá, como diferencia, acá sí vamos a empezar a usar, yo podría tener lo que se llama incoming filter y outgoing filters, eso se configura acá en la parte de routing filters, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte de ruteo dinámico, ya lo vamos más adelante, en este momento no, pero sí, fíjense, yo podría agregar
a una interfaz list, esta interfaz PPPoE, o agregarlo a un address list. Y lo que vamos a hacer es precisamente agregarlo a un address list que se va a llamar clientes 10 megas. ¿Sí? Fíjense, cliente 10 megas, vamos a agregar todos los clientes que se conecten con este perfil a una address list que se va a llamar cliente 10 megas. ¿Sí? Vamos a copiar, vamos a crear un perfil que se va a llamar 20 megas, y acá vamos a agregarlo a un address list, a los clientes que se conectan, a un que se va a llamar, a una address list que se va a llamar clientes 20 megas, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos creado el profile, vamos a crear los secrets. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a crear uno para 10 megas y otro para 20 megas. Entonces vamos a poner usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, servicio PPPoE, y acá el perfil, fíjense, el usuario 1 va a ser perfil 10 megas, ¿sí? Voy a copiar, va a ser usuario 2, y acá el perfil va a ser profile 20 megas, ¿sí? Por último, vamos a crear el server, y fíjense, les vamos a poner un servicio que se va a llamar 10 megas. ¿En qué interfaz? En la interfaz LAN, ¿sí? Le vamos a poner el MTU en 1480, y el perfil va a ser clientes 10 megas, el perfil 10 megas, perdón, ¿sí? Y vamos a crear otro que se va a llamar servicio 20 megas, y el perfil va a ser 20 megas, ¿sí? One session per host, one session per host, o sea, nosotros queremos que solamente un usuario en forma simultánea se pueda conectar con un secret configurado predeterminado, ¿sí? Solamente uno a la vez. Si ustedes se fijan, los clientes no sé si alguno trabajó, los clientes de Telecom en ADSL siguen habiendo, pero muy poquitos, usan el mismo usuario y contraseña para conectarse, que es, de la última vez que lo configuré ya hace bastante, era nuevo el usuario y Telecom era la contraseña. Entonces usaban el mismo para todos los clientes PPPoE, ¿sí? Antes, al principio era diferente, pero bueno, después siempre era ese mismo. Y entregaba un IP con ese secret, ¿sí? Bueno, o sea, obviamente no estaba tildado ahí el one session per host, ¿sí? Lo hacían de otra manera. Bueno, una vez que nosotros creamos, ¿sí? Dijimos, vamos a hacer la configuración de el ancho de banda garantizado para los clientes. Para eso lo que vamos a hacer es una configuración de Q3, ¿sí? No vamos a hacer simple queues porque dijimos con simple queues yo no podría hacer esa configuración de ancho de banda garantizado. Insisto de nuevo, si van a un ISP van a encontrar en varios, acá en la parte de limits, que hacen acá la limitación de ancho de banda. Nosotros le vamos a dar una vuelta de rosca, complejizarlo un poquito, pero vamos a poder trabajar con la parte de reuso de ancho de banda. Bueno, para hacer la parte de Q3, ¿qué teníamos que hacer antes de hacer la configuración de Q3? Fíjense, yo voy acá a Q3, ¿qué tengo que hacer antes? Marcar los paquetes. Marcado de paquetes para yo poder usar esas marcas, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir a IP Firewall, ¿sí? Yo ya tengo las marcas configuradas, les voy a explicar qué hicimos, en realidad es bastante simple, porque acá solamente tenemos dos perfiles, ¿sí? Fíjense, vamos a decir, cadena pre-routing, lo primero que haces es vamos a marcar la conexión de todos los clientes de 10 megas y todos los clientes de 100 megas, ¿sí? Cadena pre-routing, connection mark, no mark, y acá vamos todo lo que sea address list, yo le puse clientes 10 megas, está mal porque es clientes 10 megas, ¿sí? A ver, no sé, no me acuerdo cómo le había puesto el address list. Como ya lo tengo configurado, vamos a PPP, profile, era clientes 10M y acá clientes 20M, ¿sí? Bueno, entonces acá yo tengo que venir, se va a llamar la address list, se va a llamar clientes 10M, ¿sí? Clientes 10M, repito, cadena pre-routing, todo lo que no tenga marca de conexión y que tenga como source address list cliente 10M, o sea, que sea
los clientes de 10 megas, le voy a hacer una marca de conexión que se va a llamar 10mcon, ¿sí? 10mcon, de los 10 megas precisamente. Luego, acá yo voy a hacer, o sea, acá yo hago la marca de conexión. La marca de paquete sí la voy a diferenciar entre lo que es subida y lo que es bajada, ¿sí? Porque voy a hacer una marca para subida y una marca para bajada. Similar a lo que ya vimos cuando vimos, cuando vimos Q3, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos, cadena prerouting, cuando la interfaz desde entrada, ¿sí? Acá tengo que elegir 10mcon. Cuando la interfaz de entrada es la WAN, ¿es bajada o es subida? La interfaz de entrada es la WAN. Subida. Cuando yo, si los paquetes vienen desde la WAN hacia mí, ¿yo estoy bajando o subiendo información? Bajando. Bajamos, Vienen estoy del root. bajando. Cuando la interfaz de entrada es la WAN, ¿sí? Estoy bajando información, ¿sí? Entonces yo pongo, cuando la interface es la WAN y tengo una marca de conexión, y los paquetes tienen la marca de conexión 10M connection, debe ser una marca de paquete que se va a llamar 10M down, ¿sí? 10M down para la bajada, precisamente, ¿sí? De igual manera, cuando la interfaz de entrada sea las interfaces, acá no voy a poner la LAN, sino las interfaces PPP, vamos a elegir All PPP, cuya marca de conexión sea 10M connection, ¿sí? Voy a hacer una marca de paquete que se va a llamar 10M up, ¿sí? Bueno, una cosa que yo no dije, acá en el servicio va a ser 10M, 10 y 10 vamos a poner. 10 megas de subida y 10 megas de bajada, ¿sí? Van a ser simétricos para el ejemplo, ¿sí? Entonces le ponemos 10M up. La diferencia es que acá la interfaz de entrada es la interfaz PPP, ¿sí? De igual manera, yo voy a hacer una marca de conexión, cadena prerouting, connection mark normal, cuando la source address list sea clientes 20M, ¿sí? Le voy a hacer una marca de conexión que se va a llamar 20M connection, ¿sí? Y ahí a eso, cuando vengas de la interfaz WAN con la marca de conexión 20M connection, le voy a hacer una marca de paquete que se va a llamar 20M down. De igual manera, cuando vengan de cualquier interfaz PPP con la marca de conexión 20M connection, le voy a hacer una marca de paquete que se llama 20 mega app. ¿Se entiende? Esto es un repaso de lo que ya habíamos visto, ¿sí? Lo que estamos viendo es cómo hacemos la marca. La diferencia es que decimos que nuestra condicional para la marca de conexión es nuestra address list clientes 10M y nuestra address list clientes 20M. ¿Se entiende eso? Creo que le puse 10M en mayúscula y 20M en mayúscula. Así que este lo tengo que corregir. Bueno, ¿se entiende eso? Sí, sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra marca de paquetes, vamos a hacer nuestro Q3. Antes, vamos a hacer la parte de PSQ, ¿sí? Acá vamos a trabajar con colas PSQ. Fíjense que yo ya tengo acá, las colas. La vamos a crear de nuevo. Fíjense, vamos a hacer una cola PSQ para los clientes de 10 megas. Entonces le vamos a poner PSQ down 10M, ¿sí? ¿Qué rate vamos a poner ahí? ¿Qué rate vamos a poner? Si estamos hablando de los clientes 10 megas. 10 megas. Y le vamos a poner 10 megas, exactamente. O sea, el máximo ancho de banda que va a tener el cliente, ¿sí? Le voy a aplicar. No, perdón, es que no le puse copiar y no puedo cambiarla por defecto. Perdón. No importa, esto lo voy a dejar acá. Esto lo voy a agrandar un poquito. Fíjense. Acá voy a poner PSQ down 10M, 10M, ¿sí? Y voy a copiar y voy a hacer la PSQ
down 20M, ¿sí? Acá el rate va a ser 20 megas, para los clientes de 20 megas, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije la parte de queue-size y total queue-size, ¿sí? Yo les dije lo siguiente de esta parte. O sea, queue-size, acá. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo funciona PSQ? Yo dije, si yo tengo PSQ igual PSQ con rate 0 y tengo 10 megas y tengo dos subflujos, ¿sí? ¿Cuántos megas va a tener cada subflujo? 5. 5 megas, ¿sí? 5 megas. Si tengo 4 subflujos, ¿cuántos megas va a tener cada subflujo? 2,5. 2,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque se divide en forma equitativa el ancho de banda, porque el rate es 0. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 12 subflujos, ¿sí? ¿Cuántos megas va a tener cada subflujo? 10 y de 12, 0,83 más o menos, ¿sí? 0,83 más o menos. Bueno, ¿por qué? Porque divide en forma equitativa, ¿sí? Ahora, si yo tengo un PSQ rate en 1 mega, ¿sí? Y tengo 10 megas. ¿Cuántos megas va a tener si tengo dos subflujos? Va a tener cada subflujo. Te va 1 mega por subflujo 1 mega para cada subflujo, y porque es te el ancho de quedan banda 8 máximo de equivalentes. subflujo. Y sobran 8 megas, 8. tengo Sobran 8. sobrante. ¿Sí? Ahora, yo tengo 5 subflujos. ¿Cuánto mega va a tener cada subflujo? 1 mega. 1 mega. ¿Perfecto? 1 mega. Ahora tengo 12 subflujos. ¿Cuánto va a tener cada subflujo? Ahí 0,83. 0,83. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo divide equitativamente en la cantidad de subflujos. ¿Sí? Bueno, esa es la parte del rate. Ahora, la parte de queue-size y total queue-size. ¿Cómo funciona esto? Si bien ya lo habíamos visto, hacemos un repaso y lo explicamos. En realidad, en este caso lo vamos a explicar un poquito mejor. Queue-size, ¿sí? Es el tamaño que yo tengo del subflujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hagamos de cuenta que tengo 100 clientes. 100 clientes, ¿sí? Y tengo un queue-size de 50, ¿sí? Entonces yo tengo un buffer que acá dice, fíjese que dice total queue-size, ¿sí? Total queue-size, que es 2000. Si yo esos 2000 los divido en 50, me da 40, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un buffer, ¿sí? De hasta 40 subflujos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo 100 clientes? Acuérdense que el clasificador es el Destination Address List, o sea, cada cliente me va a generar un subflujo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo 100 clientes? ¿Qué pasa cuando venga el 41? Y yo tengo mi buffer acá, lleno. El 41 lo va a dropear. El 42 lo va a dropear, ¿sí? Entonces, el tamaño de total queue size va a estar determinado por la cantidad de queue size, este lo vamos a dejar como está, y la cantidad de clientes que yo tengo, ¿sí? Que en este caso, entonces, si yo tengo 100 clientes, ¿qué tamaño de queue size tengo que poner? De total queue size, perdón. 100. O sea, va a ser 50 por 100, 5000, Sí. ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros vamos a asumir que vamos a tener 100 clientes de 10 megas y 100 clientes de 200 megas. Por eso le voy a poner 5000. ¿Sí? De igual manera, vamos a hacer el app copy y vamos a poner app, perdón, PSQ
up 10 megas, acá va a ser 10M, y vamos a tener 100 clientes, así que le vamos a poner 5000, ¿sí? Y acá pues, PSQ up 20 megas, perdón, ay, no. PSQ up 20 megas, acá ponemos 20M, y acá ponemos 5000, ¿sí? Porque asumimos que tenemos 100 clientes de cada uno, ¿sí? Ahora sí, una vez que nosotros tenemos las colas creadas PSQ, vamos a hacer la configuración de Q3, ¿sí? Lo primero que vamos a crear son las colas padres, ¿sí? Entonces vamos a decir, a esta le vamos a poner down, para la parte de bajada, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cola, la cola padre, la interfaz de la cola padre para lo que es bajada? La one. La one. En realidad, esto los voy a confundir, pero bueno, en realidad esto también ya lo vimos. Una cosa es cuando marcamos y otra cosa cuando hacemos el control de ancho de banda. En el control de ancho de banda nosotros no manejamos lo que entra, ¿sí? Manejamos lo que sale, ¿sí? Entonces la cola padre de bajada va a ser la LAN, porque es lo que nosotros manejamos. El router, lo que manda la LAN es lo que sale, ¿sí? Cuando bajada es desde el router a la LAN. Por eso es la LAN, ¿sí? Lo que vamos a elegir acá. Sé que es confuso con respecto, es diferente cuando nosotros marcamos los paquetes, ¿sí? Pero acá, cuando estamos hablando de cuando le hacemos la limitación de ancho de banda, la hacemos en el punto de control que nosotros tenemos respectivamente, perdón, con respecto a si queremos controlar la bajada o la subida. Como nosotros tenemos control de la bajada, es los paquetes que salen del router a la LAN, es la bajada, ¿sí? Por eso vamos a elegir como interfaz la LAN, ¿sí? Con el mismo criterio, la subida va a ser la WAN, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hacer la configuración de lo que es el control de ancho de banda para los clientes, ¿sí? Entonces vamos a decir, los 10M down. ¿Cuál va a ser la cola padre? Down. Down, Down. perfecto. Packet mark, ¿cuál va a ser? 10M down. 10M down. ¿Y el Q-type? 10 megas. PSQ. 10. PSQ down 10M. Perfecto. De igual manera, hacemos 20 mega down, ¿sí? También la cola padre es down. Acá va a ser la marca de paquete, va a ser 20 mega down. Y la Qtile 20, PSQ 20 mega down, ¿sí? Para hacer la subida, usamos el mismo criterio. Hacemos 10 mega up. Acá la cola padre va a ser up. La marca va a ser 10 mega up. Y la cola PSQ va a ser PSQ up 10 mega, ¿sí? 20 mega up. Fíjense, listo. Bueno, esto créanme que funciona la limitación de ancho de banda, ¿sí? Bueno, ¿qué faltaría ahora? Ya hicimos esta parte, pero ¿qué falta para que podamos terminar la configuración del ancho de banda? ¿Qué tenemos que hacer precisamente para hacer la limitación de ancho de banda? Bloquear todo lo demás. Configurar los anchos de bandas, ¿sí? ¿Se entiende? Como habíamos hecho. Me aguardan un ratito, justo me están llamando insistentemente por teléfono y no sé qué hay, porque denme 2 segunditos, ¿sí? Ya vengo. Ya estoy, disculpe. No, pensé que era una emergencia, pero por suerte de un cliente, digo, pero no, por suerte no, disculpe. Bueno, entonces les decía, ¿qué falta ahora? La parte de
configuración de ancho de banda, ¿sí? Dijimos que tenemos, vamos a asumir que nosotros tenemos clientes de 10 megas y clientes de 20 megas, ¿sí? Y tenemos un ancho de banda contratado de 1000 megas, ¿sí? Vamos a decir, yo le voy a dar un ancho de banda, de esos 1000 megas le voy a dar 500 megas de ancho de banda garantizado a los clientes de 10 megas y 500 megas de ancho de banda garantizado a los clientes de 1000 megas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa configuración. Vamos a ir acá y vamos a ir primero a la parte down. ¿Qué limit at vamos a poner acá? 500K. Sí, en megas, ¿sí? Esa es la padre, no es Es la cola no padre. media el límite máximo nomás. Exactamente. En realidad yo puedo poner acá, le iba a decir, vamos a poner, va a ser el mismo el garantizado que el máximo, ¿sí? Ahora, a lo de 10 megas, ¿qué ancho de banda garantizado le vamos a poner? Yo acá estoy hablando de todos los clientes de 10 megas, ¿sí? Entonces le voy a poner los 500 megas. Y acá le voy a poner 1000 megas de ancho de banda máximo, ¿sí? ¿Se entiende? Yo porque estoy hablando de todos los clientes. Y acá voy a poner Ah, 500 megas de ancho de banda garantizado y 1000 de ancho de banda máximo. Ahora, yo les pregunto, viene, en este momento yo recién empiezo y yo tengo mi router, ¿sí? Y se me conecta por PPoE un solo cliente, ¿sí? Uno solo. ¿Qué ancho de banda va a tener? Vamos a hacer de cuenta que yo le vendí el servicio el de, max limit. de 20 megas, ¿sí? ¿Qué ancho de banda va a Va tener este cliente? va a tener el máximo. A ver. 2 segundos que... A ver. O sea, yo lo que quiero saber es qué ancho de banda va a tener, ¿sí? Y este es un servicio, es un cliente que compró el servicio de 20 megas. Está solo el conectado. Yo acá tengo los 1000 megas contratados y tengo un ancho de banda garantizado de 500 megas para los servicios de 20. ¿Cuánto va a ser el ancho de banda de este cliente? Y depende cómo hayas configurado al cliente. ¿En qué sentido? Con la configuración que hicimos hasta ahora. Vos le das un máximo y le das lo que le vendés. Pero ¿Qué con va a esta usar? configuración que hicimos hasta ahora, él se conecta solo, ¿sí? Yo tengo los 1000 megas y es mi único cliente que conectado. ¿Qué ancho de banda va a tener? Se usa 500 megas. Bueno, vamos a decir, primero, ¿por qué usaría los 500 megas si está solo? Él, en ese caso, usaría el máximo ancho de banda disponible. Sí. ¿Y cuál es? Ah, no, 20 megas. 20 megas. ¿Por qué 20 megas? Porque está configurado como 20 megas de máximo. En el perfil En el PP o perfil. esta, eso. Yo en el perfil PPPoE, fíjense, acá 20 megas, no tiene ninguna limitación acá. Tiene Ujú. 20 megas de máximo, la respuesta es correcta, pero va a tener 20 megas porque yo acá le configuro los 20 megas. El subflujo, perdón, acá, es de 20 megas, ¿sí? No importa que haya 1000 megas. El subflujo, el rate es de 20 megas. El, Ah, ok. el, el, el clasificador es destination address, ¿sí? Para lo que Sí, es sí. la bajada. Entonces, acá, él va a caer acá, pero, y va a tener 1000 megas. Todos los clientes van a tener 1000 megas, pero el cliente va a tener solamente 20 megas, ¿se entiende? Sí, sí.
Perfecto. El Sí, ancho de sí. banda garantizado para todos los clientes de 20 megas va a ser 500, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, fíjense, yo tengo 1000 megas, ¿sí? Y tengo 200 clientes, ¿sí? ¿Qué reuso estoy usando ahí? Fíjense, yo A ver, que tengo me... 1000 megas contratados, tengo 100 clientes de 100 megas, perdón, 100 clientes de 100 megas y tengo 100 clientes de 200 megas, ¿sí? No, eran perdón, de 100 dije, de 20 de 20 y de, uy, borré todo, quería, a ver, perdón, de 10 y de 20, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reuso que tengo ahí? Yes. El tema es así, fíjense, yo con 1000 megas, ¿cuántos clientes de 10 megas puedo tener? Con 1000 megas, 100, ¿cuántos clientes de 10 megas puedo tener? 100, 100. 100, ¿Sí? Acá 100. está. Pero, ¿cuántos clientes de 20 puedo tener? Con 1000 megas, 50. 50. ¿Sí? Pero yo tengo 100 clientes de 200 megas, ¿sí? Y 100 clientes de 10 megas, ¿sí? Que si yo lo multiplicase, esto sería como 200 clientes de 100 megas, de 10 megas, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, el reuso es 3,33 más o menos, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo divido los 1000 en 300 más o menos, que serían estos 100 más estos 200, ¿sí? No sé si se entienden. Entonces, el ancho de banda garantizado acá que yo puedo decir sería cercano a 3,5 megas, por ejemplo, ¿sí? El ancho de banda garantizado. Ahora, stop, no. Está bien, esto es si nosotros hacemos pero yo ya dije que el ancho de banda garantizado para los 500 megas, para los clientes de 10, perdón, vamos a hacerlo al revés. Yo dije que para los clientes de 10 megas les doy un ancho de banda garantizado de 500 megas. Entonces, ¿cuánto va a ser el SIR para los clientes de 10 megas? ¿Cuánto es el SIR para los clientes de 10 megas? Si le doy un ancho de banda garantizado de 500 megas. Cin- 5, porque son 100 5. clientes, ¿sí? ¿Y cuál es el SIR para los clientes de 20 megas, que también tienen ancho de banda garantizado de 500 megas? ¿Cuál es el SIR? 2,5. 2,5, ¿sí? Fíjense que acá, con esta configuración que yo estoy haciendo, tienen un SIR diferente y le estoy. Pueden llegar a quejarse estos clientes que tienen menos velocidad que estos, ¿sí? Y están pagando más porque le estoy dando 20 megas, ¿sí? Este es un ejemplo, pero que quiero yo decir que tengan en cuenta que capaz que estos clientes de 20 megas, si los dos tenemos la misma cantidad, si tenemos 100 de estos y 100 de estos, deberíamos darle más ancho de banda garantizado a este que a este, ¿se entiende? Ujú. Bueno, y Sí, acuérdense también del total use, ¿sí? Que tienen que o sea, cambiar ese parámetro en base a la cantidad de clientes que tengo, ¿sí? En el caso yo asumí 100 clientes y 100, pero acuérdense que si tienen diferentes, sobre todo, o sea, no es que no van a poder traficar los otros, pero sí va a funcionar mejor si ustedes ponen un buffer más grande, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hicimos con todo esto? Le dimos un ancho de banda garantizado 500 megas a los que son clientes de 20 y 500 megas a los que son clientes de 10 y un ancho de banda máximo de 1000. Podríamos hacer exactamente lo mismo para la subida, no tiene sentido, o sea, lo hacemos en 2 segundos total. También le vamos a dar 500 y 1000, ¿sí? Y 500 y 1000, ¿sí?
Entonces, listo. Con eso ya tenemos el ancho de banda garantizado. Bueno, ahora fíjense, yo quiero mostrarles esto para terminar. La verdad que pensé que vamos bastante más lento de lo que yo esperaba. Porque todavía tenemos que ver túneles side to side. Fíjense, yo ya tengo una entrada en clientes 10 megas, ¿sí? Que es del CP1, que se conectó, que está conectado al servidor. Fíjense, si yo voy acá a CP1, creo que es, este es el CP1. Sí, fíjense, el CP1 está conectado por PPoE, ¿sí? Fíjense que tiene la IP 172.16.1.253 y se generó una entrada en la address list cliente 10M, ¿sí? Que es el 172.16.1.253, ¿sí? Fíjense. Entonces, quería mostrarles eso, que efectivamente funciona eso, que cuando se va a conectar al cliente se va a generar la address list, ¿sí? Y ahí, bueno, se harán todas las marcas de conexiones, la marca de paquetes y después la parte de PCP. Bueno, antes de terminar el tema, quería decirles el tema de que la parte de encolamiento, la parte de control de ancho de banda y calidad de servicio es, yo ya se los comenté, pero se los vuelvo a comentar, es de lo que más usa procesador en el equipo. Entonces, en muchos ISP van a ver que tienen u otro router para hacer la parte de control de ancho de banda, o lo hacen en el borde. En el borde me refiero más cerca del cliente. Pondrán un switch, por ejemplo, que ahí harán la parte de control de ancho de banda. ¿Por qué? Porque, repito, es muy intenso el uso del procesador con la parte de encolamiento, ¿sí? Entonces, tenganlo en cuenta que si pueden ir a ver en un ISP que la parte esta no la hacen en el mismo router que gestiona las conexiones, sino en otro o directamente en el borde, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la parte de FTTH con la parte de fibra, muchos los hacen en los switches de borde que ponen en las cuadras y ahí hacen la limitación de ancho de banda, ¿sí? Bueno, en su momento en los DSLAM también se hacía en el DSLAM y no en el router, ¿sí? Entonces, eso para la parte de ADSL me refiero, depende de la cantidad de clientes que ustedes tengan, la cantidad el equipo que ustedes tengan, etcétera, ¿sí? Les digo porque yo acá les mostré haciendo todo en el router, pero muchas veces no se hace así. Pero bueno, como comentario para que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de pasar a túnel site to site, ¿alguna duda? No, no, todo bien. Bueno, buenísimo. Ok, ok. Cerrar esto. Lo vamos a cerrar también. Bueno, vamos a ver túnel site to site. Básicamente esta es otra forma de hacer túneles, ¿sí? No dejan ser otras VPNs, pero están pensados para lo que es capas superiores, ¿sí? O sea, básicamente estos tipos de tecnologías encapsulan paquetes IP en paquetes IP que viajan a través de la red, ¿sí? La configuración es bastante simple. Ahí vamos a ver, fíjense, nosotros tenemos un router A y un router B. Vamos a entrar, fíjense, vamos a ir haciendo la configuración de uno y otro simultáneamente. No solo que es bastante simple, sino que son muy similares las configuraciones. Y como les decía, es otra forma de establecer túneles, ¿sí? Establecer túneles para hacer... El objetivo siempre es, en estos casos, es conectar una LAN 1 con una LAN 2 que están unidos a través de Internet por medio de túneles dependiendo de la tecnología que usen, más o menos seguros, ¿sí? Pero la idea es que esa comunicación viaje encriptada y se puedan hacer la unión de las redes LAN, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver tres tecnologías. Vamos a ver una que se llama IP-IP, ¿sí? Que es básicamente el encapsulamiento de paquetes IP sobre otro paquete IP. Vamos a ver, una que se llama GRE, ¿sí? Que es una tecnología de Cisco, en realidad que empezó siendo Cisco, ahora se hizo estándar, que también es encapsular un paquete IP dentro de otro paquete IP con el protocolo GRE, ¿sí? Y por último,
que esta sí vamos a dar una vueltita de tuerca, que es una tecnología de MikroTik, que es Ethernet over IP. De lo que se trata esto es de extender la red LAN de un punto más allá de los límites físicos, ¿sí? Entonces acá ya no vamos a tener otra LAN, sino la misma red LAN a través de Internet, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos esa configuración. Primero vamos a hacer la configuración de IP-IP y de GRE, ¿sí? Entonces dijimos, queremos unir la LAN 1 con la LAN 2. En este caso vamos a ir a la parte de interfaces, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos una Ether 1 que es la WAN y una Ether 2 la LAN, Ether 1 WAN, Ether 2 LAN, y tenemos en la LAN configurada nuestra IP, nuestra red LAN, que es la 192.168.1.0 para el lado del router, por el lado del router A, y la 2.0 por el lado del router B, ¿sí? Nuestro objetivo es, como decía, fíjense, yo acá tengo un DHCP server configurado para la interfaz LAN, y acá también, un DHCP server configurado para la interfaz LAN. Vamos a abrir acá una consola, vamos a pedir un IP. Uy, perdón. Vamos a pedir un IP y acá vamos a abrir otra consola y vamos a pedir otra IP, ¿sí? Como decía, el objetivo es unir las dos redes LAN a través de túneles, ¿sí? Fíjense, acá me dio el IP 192.168.1.254. Yo voy a hacer un ping a la 1.1. Me responde. Voy a hacer un ping, por ejemplo, creo que está configurado el Masquerade. Sí, fíjense, tengo salida internet, pero yo voy a hacer un ping a la 192.168.2.254, que es la IP de la Virtual PC LAN 2, y fíjense que no me responde. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que responda. Entonces, vamos a hacer precisamente esa configuración. Dijimos, vamos a ir a la parte de interfaces. Acá ya no vamos al menú PPP, sino vamos a crear una interfaz del tipo que nosotros queramos configurar. En este caso, un túnel IP. Fíjense que dice IP túnel. Vamos a crear una interfaz que se va a llamar IP-túnel 1. Y lo único que nosotros vamos a configurar en esta interfaz es una local address y la remote address. A diferencia de la parte de PPP, estas son las IP públicas del lado local y del lado remoto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuál es la IP pública del router A? Les pregunto. IP address. ¿Cuál es la IP pública del router A? La de 63.218 termina. Claro, la que me dio la máquina virtual, ¿sí? Entonces, yo acá, Sí, sí. fíjense, la copio, ¿sí? ¿Y cuál es la IP pública del router B? 63.219. Es 219. Entonces, fíjense, 218, 219, le pongo a aplicar y yo ya tengo creada una interfaz IP-túnel 1 con esas, o sea, que se conecta con la IP pública del lado remoto. Ahora tengo que hacer lo mismo del lado remoto, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a IP túnel. Acá en este caso la IP local y la IP remota están invertidas. Bueno, de nuevo, tengo que hacer la aclaración del MTU, ¿sí? Acá se sugiere poner un máximo MTU, como tenemos también eh, tenemos bytes adicionales, ¿sí? Para que no haya fragmentación, se sugiere poner un máximo MTU de 1480, ¿sí? Para evitar la fragmentación. Entonces, fíjense, ya tenemos creadas las interfaces IP-IP, ¿sí? ¿Qué debemos hacer una vez que nosotros hemos creado una interfaz? ¿Qué sigue ahora? Las rutas. Antes de las rutas, ¿qué tengo que hacer antes de poder crear las rutas? Yo una vez que creé la interfaz, ¿cuál es el próximo paso de esa interfaz? Configurar un IP. Entonces acá, Ah, sí, claro. fíjate, vamos acá a IP addresses y configuramos la IP. Entonces decimos
Vamos a hacer las mismas que habíamos hecho en la clase pasada, 172.16.1.1 para la interfaz IP/30. Y acá 172.16.1.2 para la interfaz IP/IP. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, yo si hago un ping, yo ya debería tener por medio de IP/IP conexión entre router 1 y router 2. ¿Sí? Y efectivamente así es. ¿Sí? Ahora, yo ya tengo conexión entre las LAN 1 y LAN 2. ¿Qué creen ustedes? Aquí va las tablas de ruta de los routers. Muy bien. Buena respuesta. Entonces vamos acá. IP routes. ¿Sé llegar a la 192.168.1.0? ¿Sí? No, Entonces hacemos la ruta. Para llegar a la 192.168.1.0, ¿qué gateway ponemos? La de la interfaz IP, la interfaz IP/IP. ¿Cuál es? 172.16.1.1, ¿sí? Que es la del próximo route. De igual manera, IP routes, para llegar a la 192.168.2.0/24, que vaya a través de la interfaz IP/IP. La 1, 2, viene a ser. dos, la otra no. Entonces, fíjense, reachable a través de la interfaz IP/IP. Ahora, si yo hago un ping entre estas PRCs, debería llegar. Y efectivamente, fíjense, llego y acá también llego. ¿Sí? Y esto estoy haciendo, si ustedes fíjense, hacemos un trace, 192.168.1.1, perdón, 1.254. Fíjense que va, dice 2.1, 176.1.1, que es a través de la interfaz IP/IP, y ahí a la virtual PC. ¿Sí? Fíjense, está a través de la interfaz IP/IP. ¿Sí? Bueno, podríamos... ¿Ese tráfico está encriptado, el que va por el túnel? Ahora va el tema ese. Fíjense, yo puedo hacer seguro y encriptado el tráfico si le pongo un IPsec secret, ¿sí? Que se sugiere que en producción lo hagan. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Obviamente, lo que les digo siempre, pongan una clave más segura y demás. Ahora, fíjate, vamos acá a partir de interfaces. ¿Qué pasa cuando yo le doy apply? Fíjense qué dice. Dice que no se puede configurar el IPsec porque está habilitado el fastpath, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando nosotros tenemos túneles de IPsec no podemos tener fast track habilitado? En realidad, la clase que viene, que vamos a ver IPsec, vamos a ver que sí lo podemos hacer, pero como esto usa las configuraciones por defecto, no se puede. Entonces, si nosotros configuramos un secret para que use IPsec, ¿sí? Fíjense, yo acá en la parte de IPsec, yo no tengo ningún peer ni ningún proposal, perdón, ninguna policy configurada, ¿sí? En el momento que yo configure acá un túnel IPsec y le destilde a los fastpath, obviamente tengo que configurar en el otro extremo lo mismo. Fíjense que acá se configura un peer, ¿sí? Y una policy del túnel IP/IP. Entonces se hace un túnel IPsec. Y ahí sí, ya está encriptada. Fíjense que el perfil por defecto, vamos IPsec, en la parte de identities, ¿sí? Usa una pre-shared key, que es el secret que nosotros le configuramos. Nosotros cuando vemos IPsec, vamos a ver que en la parte de seguridad podemos cambiar no solo la parte de proposals, ¿sí? No solo la parte de profile, sino también que en vez de una pre-shared key podríamos usar un certificado y demás, ¿sí? En este caso usa todo lo que es la configuración por defecto de IPsec y usa el secret que nosotros configuramos ahí, ¿sí? Y de esa manera le da seguridad a este tool, ¿sí? Bueno, la parte de GRE, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en la plataforma, es exactamente lo mismo. Acá el paquete IP, si nosotros tenemos
los datos del paquete IP, y el paquete IP lo encapsula como payload a eso, ¿sí? En un paquete GRE que lo encapsula dentro de un paquete IP, y cuando llega al otro extremo, saca el encapsulamiento GRE y usa la parte del paquete IP original y el dato original, ¿sí? De nuevo hace la aclaración acá que ¿a dónde? Fíjense que dice, GRE toma un paquete ya existente con su encabezado y un segundo, lo que implica que el paquete que se envía a través del túnel es de mayor tamaño, por lo que podría ocurrir que exida el MTU de la interfaz física, por lo que provocaría el descarte de ese paquete. Para solucionar este inconveniente debe configurarse el MTU adecuado a la interfaz física. De nuevo, acá el payload de paquetes que crea son 24 bytes, entonces los 1500 en 2024 da de nuevo que usamos un máximo MTU, o sea, un MTU de 1480. Entonces, eso, insisto de nuevo, para IP y para GRE, recuerden configurar como MTU en máximo en 1480 o menor, ¿sí? Para que no haya fragmentación de paquetes. La configuración de GRE es exactamente igual. Yo voy a borrar acá la configuración de IPTunnel, ¿sí? Si ustedes se fijan, la parte de GRE es exactamente lo mismo. Vamos a usar la misma, lo vamos a hacer muy rápida la configuración. Pero si ustedes se fijan, lo único que cambia es la interfaz, que en vez de ser una interfaz IP, va a ser una interfaz GRE, ¿sí? No le vamos a configurar un IP secret, pero por una cuestión de simplicidad. Y acá hacemos lo mismo. Una vez que tenemos las interfaces GRE configuradas, vamos a cambiar la IP que configuramos, que estaba en la IP, lo vamos a configurar en la interfaz GRE. ¿Sí? La ruta, como pusimos como gateway las IPs y no las interfaces, van a seguir siendo válidas. Entonces, fíjense, si yo voy a IP routis, sigue siendo válida para llegar a la 2.0 a través de la 1.2, pero acá ya no es reachable por IP tunnel, sino por GRE tunnel, ¿sí? Y yo debería poder llegar de la red de la LAN 1 a la LAN 2, efectivamente, y de la LAN 2 a la LAN 1, efectivamente llego, ¿sí? Eso a través de un túnel GRE, la configuración es la misma, no vamos a ir más allá. Vamos ahora sí a ver la configuración de EOIP, que acá sí cambia el concepto en EOIP, porque ya en EOIP no se trata de hacer un túnel para unir dos redes LAN, sino se trata de extender esta LAN más allá de los límites físicos de esta red, y es que esta LAN no va a ser la 192.168.2.0, sino también va a ser la 192.168.10/24, al igual que la red esta, ¿sí? La idea es que los hosts que se conecten a este router estén en la misma LAN que esta, ¿sí? Y para eso vamos a usar el protocolo EOIP, que es Ethernet over IP, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos la configuración, por eso ya terminamos la clase porque estamos un poco atrasados. Bueno, fíjense, yo acá voy a borrar la configuración de GRE, voy a borrar la address list y voy a borrar la entrada que hice en la tabla de ruteo. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, voy a borrar la entrada que hice en la tabla de ruteo, voy a borrar la interfaz GRE y voy a borrar la address list. La address list, digo, la IP, la IP configurada en el... Me quedé con el tema anterior. Bueno, fíjense, ¿qué vamos a hacer acá? Acá ya no me interesa la LAN 2, ¿sí? Fíjense, yo voy a borrar el DHCP server que tengo configurado porque mi LAN 2 ya no va a jugar más. Yo lo que quiero es que mi LAN sea precisamente la misma, que use el mismo esquema de direccionamiento que tengo en la sucursal A, por así decirlo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo único que voy a dejar configurado es mi dirección IP de salida de internet. Fíjense, yo tengo salida de internet, ¿sí? A través de mi interfaz WAN, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a ir configurando los dos routers juntos como hicimos recién. Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz EOIP en el router A, ¿sí? Entonces vamos a ir acá y fíjense que dice EOIP Tunnel. Acá, como estamos hablando de que ya sí hablamos de visualización de capa 2, fíjense que acá estamos hablando de una Mac, ¿sí? Y está habilitado la RP precisamente para que trabaje en capa 2, ¿sí?
porque acá lo que vamos a hacer es precisamente trabajar en capa 2. Y acá la configuración es muy similar, pero vamos a agregar, aparte de las direcciones IP públicas, vamos a agregar un túnel ID, que debe ser el mismo para los dos extremos, ¿sí? Acá le voy a poner 10 en el ejemplo, ¿sí? Yo podría ponerle un secret de IPsec, en producción háganlo, acá no vamos a tocar nada, solamente es exactamente lo mismo que ya vimos, pero vamos a hacerlo más simple ahora, ¿sí? Fíjense, acá voy, creo una interfaz EOIP, ¿sí? De nuevo, pongo dirección IP pública local, dirección IP pública remota y el tunnel ID que debe coincidir, ¿sí? Fíjense, acá yo ya está levantado el túnel, ¿sí? Está levantado el túnel. Y yo podría, por ejemplo, configurarle un IP a ver, 2 segundos. Vamos a cerrar porque tengo interface. Yo tengo la interfaz de OIP, ¿sí? Acá voy a cerrar para no meter ruido. Ahora, si yo, por ejemplo, le configuro en IP a cada interfaz, ¿sí? Por ejemplo, 172.16.1.1/30 a la interfaz EOIP y 172.16.1.2/30 a la interfaz EOIP, yo ya podría tener comunicación similar como vimos recién con IP, y GRE, ¿sí? Yo ya tengo establecidos los túneles, fíjense. Perdón, el 1.2 sería acá. Fíjense que acá me responde el 1.2 y acá yo hago un ping, 172.16.1.1 también me responde. Ahora, esto, dijimos que nosotros no queremos esto, nosotros queremos extender la LAN más allá de los límites físicos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a borrar esta IP que configuré en la interfaz de OIP, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear un bridge. Fíjense, vamos a crear un bridge. Le voy a dar a bridge, voy a crear un bridge que se va a llamar LAN, LAN, no sé, vamos a ponerle LAN A, ¿sí? LAN A. Del punto A, ¿sí? Del router A. Y acá en ports voy a agregar mi interfaz LAN y voy a agregar mi interfaz EOIP, ¿sí? A ese bridge. Entonces yo creo un bridge que voy a crear mi interfaz LAN, ¿sí? Fíjense que mi interfaz LAN, que es la que está conectada con mi host, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, podría tener un switch, ¿sí? Yo acá podría tener un switch donde tengo conectados todos los hosts. En este caso, por ejemplo, tengo una sola PC. Y además, a ese switch, a ese bridge, agrego mi interfaz EOIP, ¿sí? Ahora fíjense, yo ahora, a mi interfaz EOIP, yo voy a DHCP client, y acá a mi interfaz EOIP le configuro un DHCP client, fíjense. ¿Hice bien o no hice bien? EOIP está en el 1. ¿Por qué no me está dando IP? Me debería dar un IP. Mi interfaz EOIP, a ver. Dice. A ver, tengo el DHCP server configurado. Ah, perdón, que no me di cuenta. Fíjense, ahora mi DHCP server que tenía configurado en mi interfaz LAN debe ir al bridge. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo me confundí por eso. Ahora debo ir al bridge. ¿Sí? Ahora fíjense, si yo voy a lices, fíjense que tengo un IP, que fíjense que Active Hostname es el router B. Y fíjense la MAC, la 28E4, ¿sí? Que si ustedes se fijan, es la misma MAC de la interfaz EOIP, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la interfaz EOIP tomó un IP de la red LAN, que es la 192.168.1.253/24, ¿sí? Entonces, fíjense que a través de EOIP, yo acá, mi interfaz EOIP
tiene un IP de la red LAN, ¿sí? Si yo voy a ver mi tabla de ruteo, IP de Routis, ¿sí? Fíjense que para llegar a la red 1.0, yo lo hago a través de la interfaz GeoIP, ¿sí? No obstante, por ejemplo, yo podría hacer un ping a 192.168.1.254. Y fíjense que es la PC, esta, que me está respondiendo. No obstante, yo lo que quiero es que esta PC se comunique con la PC1 en la misma LAN. Si yo pido, fíjense, si yo pido IP en la LAN 2, que es la PC esta PC, ¿sí? No me da IP, fíjense que no me está dando IP. Entonces, no se está cumpliendo el objetivo, ¿sí? En realidad yo lo que hice es configurar la interfaz, un DHCP client, la interfaz de OIP solo para que vean que tomo IP, pero no es lo que debo hacer, ¿sí? Entonces yo lo voy a desconfigurar y voy a crear otro bridge ahora del lado B, ¿sí? Que le voy a poner, le voy a poner LAN B, ¿sí? Y ahora, al igual que hice en el router A, voy a agregar en este bridge la interfaz LAN y la interfaz EOIP, ¿sí? Fíjense, la interfaz LAN y la interfaz EOIP. Ahora, sí, fíjense, yo le voy a pedir IP con la PC2 y fíjense qué IP me da. Fíjense que me dio la 1.252. Si yo voy al DHCP server, fíjense que tengo la LAN 2 que tomó la 1.252. Fíjense la MAC, para que vean que coincida, 6800. Si yo pongo acá show IP, fíjense que la MAC es la 6800, ¿sí? Que coincide con esta, ¿sí? Y fíjense que ahora mi PC2, o sea, esta PC que tengo acá, está en la red 1. Tomó la IP 192.168.1.252. Fíjense, si yo hago un ping a 192.168.1.254, es la PC, la LAN 1, tengo conexión. Y fíjense, tengo salida a internet con esta PC. Ahora les pregunto, ¿por dónde creen que está saliendo internet? ¿Está saliendo así? Perdón, ¿así? ¿O está saliendo así? Ahí. ¿Cómo está saliendo internet? Esta PC. ¿Cómo creen? ¿Se puede ver la ruta de ese router en la tabla de ruta? En realidad, este router no está definiendo eso porque, fíjate, está saliendo a través del router 1, que es la 1.1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la LAN, esta PC está en esta LAN. ¿Sí? En esta LAN. Entonces está saliendo a través del túnel IP-IP. O sea, el router, fíjate por dónde sale esta. Esta sale 192.168.1.1 y se va a internet. El 1.1 es este router. ¿Sí? El 1.1 es este router. Está en la LAN. Ahora, fíjate el router 2, el router B. ¿Sí? Yo voy a entrar al router B. Fíjate que este router tiene salida a internet. Fíjate, y fíjate la tabla de ruteo de este router B. Routes. Solamente tengo la WAN Ah, y ese la ruta por defecto. Ahora, si tiene default. yo hago un tool trace route a Facebook, fíjate que sale directamente a internet, ¿sí? Pero la PC, el host que está conectado a este router, ¿sí? No sale por eso. Sale porque ese host está perteneciendo a esta LAN. Entonces sale a través de este router. ¿Se entiende? Y eso lo estoy haciendo a través de Sí. Ethernet over IP. ¿Cuál es el método? Crear un bridge y agregar ahí, en ese bridge, en el router A, la interfaz LAN. O sea, lo voy a borrar y lo voy a hacer más. Acá. Creamos un bridge y agregamos la LAN y la interfaz Ethernet over IP. ¿Sí? Y acá hacemos exactamente lo mismo. Creamos un bridge y agregamos la LAN y la interfaz Ethernet over IP. De esa manera, los hosts que se conecten al bridge, ¿sí? Van a pertenecer a la LAN de la sucursal A. ¿Se entiende? Fíjense qué poderosa que es esta herramienta Ethernet over IP. ¿Se entendió?
Sí, perfecto. Bueno, bueno, señores. Con esto estamos terminando la clase. Hemos quedado poquitos. Bueno, repito que la clase que viene nos vemos el miércoles a la misma hora, ¿sí? Ya nos quedan pocas clases, si yo no cuento mal, quedan 2 de SPF, Bilance e IPC la clase que viene. Nos quedan 4 clases nada más, ¿sí? Así que, bueno, lo del examen, acuérdense que ahí está el domingo tiempo. Y bueno, si no se queden atrás con el tema de los temas esto, porque va, sobre todo para que puedan entender lo que viene, ¿sí? Las clases que vienen son Bilance e IPsec la clase que viene, para ya terminar la parte de definición de túneles, y vamos a ver Bilance, que en realidad no tiene tanto con lo que estamos viendo, pero bueno, es un tema que quedó medio colgado. Y después sí vamos a ver las últimas 3 clases, lo que es el ruteo dinámico. ¿Sí? Bueno, voy a detener.